Bueno, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes a este segundo tema del curso de Gnosis. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es la personalidad, la esencia y el ego. En este tema nos vamos a ir introduciendo a nuestro mundo interior. Nos vamos a dar respuesta a esas preguntas, ¿no?, que nos hemos hecho. ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿De qué estamos hechos? ¿Quién piensa? ¿Quién siente? ¿Y quiénes somos realmente? En este tema vamos a dar las herramientas y las prácticas para conocer nuestro mundo interior. Y a través de estas herramientas y prácticas, que se llama la autoobservación, vamos a descubrir que hay tres aspectos dentro de nosotros, tres aspectos psicológicos, que es la personalidad, la esencia y el ego. Vamos a estudiar cada uno de ellos, sus características, cómo se manifiestan y de dónde vienen. Eh, Como les digo, al final vamos a dar la práctica de la autoobservación para conocer cada uno de estos elementos y cómo se manifiesta dentro de nosotros. De manera así general diremos que la personalidad es un vehículo de expresión, es nuestra forma de ser. Algunos son más introvertidos, más extrovertidos, melancólicos, tristes, etcétera, etcétera. Eso es la personalidad. El ego, pues viene a ser todos los aspectos negativos, los defectos, los agregados psicológicos, los yoes, ¿no? Como la ira, la envidia, los celos, eh, la pereza, etcétera, etcétera. Pero dentro de nosotros hay otro aspecto también muy importante, que es la esencia. La esencia es lo real de nosotros, es lo que realmente nosotros somos. Y cuando se pone a actividad esta esencia, es lo que nosotros llamamos la conciencia. Es como nosotros alumbramos nuestro camino. Cuando esta esencia abre sus ojos, despierta, pues es como una linterna, alumbra nuestro camino y podemos dar pues las mejores decisiones en la vida. Sin embargo, esta linterna también nos va a ayudar para alumbrar nuestro propio camino interior, espiritual. A esto se llama la autognosis, es el autoconocimiento. A través del autoconocimiento, pues la esencia se mira a sí mismo, se descubre, despierta y alumbra su propio camino, para que algún día esta esencia se una con su real ser. Ahora, un recién nacido, un bebito, pues tiene un 3% de conciencia, libre. Y es por eso que un niñito, pues un bebito, pues expresa lo que es la inspiración, amor, belleza, etcétera, etcétera. Y el 97% de conciencia se encuentra embotellada en los agregados psicológicos, en los defectos, pero que no se manifiestan todavía, no se expresan en el recién nacido, en el bebito, porque todavía no tiene formado lo que es la personalidad. A la medida que nosotros vamos creciendo, pues eh, vamos formando lo que es la personalidad. Y como vamos a ir viendo más adelante, es una falsa personalidad porque imitamos la forma de pensar, sentir y actuar de nuestros padres. Las modas, la forma de hablar, la forma de caminar, todo es una imitación. Por lo tanto, no es una verdadera personalidad, sino una falsa personalidad. Y como le decía, ¿no? A la medida que vamos creciendo, pues se va formando esta personalidad y a través de ella van entrando los agregados psicológicos, los defectos, ¿no? Y va a haber un momento pues en la cual ese 3% de conciencia libre con la cual hemos venido, pues se va durmiendo y solamente vivimos en los sistemas. Pero esto es de modo general. Ahorita vamos a ir hablando ya un poquito más a profundidad. La psicología gnóstica pues estudia los principios, leyes y actos, ¿no? Y busca la transformación radical del individuo. Para ello se parte que son tres aspectos que están en nuestra psiquis, que es la personalidad, la esencia y el ego. Debemos conocer cada uno de ellos para lograr un verdadero cambio. Lo que se busca en la gnosis es un cambio trascendental, radical, y ello se va a realizar si nosotros eliminamos los agregados psicológicos. Cada uno de nosotros tiene una vida. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida? ¿No? Tenemos que transformarlo en una obra
de arte, una obra maestra. Es por eso que cada uno de nosotros tenemos que pulirnos. Y para ello, pues se comienza con el autoconocimiento. Nuestra esencia, lo real de nosotros, se va a conocer, va a alumbrar ese mundo interior dentro de nosotros, va a descubrir esos agregados psicológicos y por ende vamos a eliminarlos para que de esta manera nos purifiquemos y poco a poco logremos pues llegar a nuestro ser. Entonces, eso es lo que busca la psicología gnóstica, conocer esos principios, esos aspectos que están dentro de nosotros y lograr un cambio radical. Ahora vamos a hablar un poco más a profundidad lo que es la personalidad. La personalidad es un vehículo de expresión que cada uno de nosotros lo crea para relacionarnos, ¿no?, con el mundo. Es de tipo energético. Esto hay que recordarnos. Es de tipo energético. Y se desarrolla desde los 0 hasta los 7 años. Ya más adelante, cuando tenemos más edad, ¿no?, esta personalidad se va rebusteciendo con la experiencia. En esta personalidad, pues, están guardadas todas esas claves por la cual nosotros nos comportamos ahora de esa manera, ¿no? Y en algunas oportunidades se encuentra pues algunos rayones, algunos grietas, ¿no?, en nuestra personalidad y que ya cuando somos mayores de edad son una traba, ¿no? Tenemos miedos, complejos, etcétera, etcétera. Y que cada uno de nosotros tenemos que eliminar esos aspectos que se encuentran en esa personalidad, ¿no?, y que nos impiden pues a ser verdaderos, a ser felices, ¿no? La personalidad se va formando con las impresiones, con lo que uno ve, con lo que uno escucha o con lo que uno siente. El, el niño, desde los 0 hasta los 7 años, va formando esa personalidad. Y el niño pues aprende más por el ejemplo que por el precepto. El mayor le puede decir, no, no mientas, pero si él miente, el niño va a aprender a mentir. Nuestros padres pueden decir, no, no digas malas palabras, ¿no? Pero sin embargo, si nosotros escuchamos, los niños, ¿no?, escuchan a los padres que dicen malas palabras, vamos a aprender a decir malas palabras, ¿no? Si nos dicen no hay que gritar, pero si vemos a ellos que están gritando, vamos a aprender a gritar. Entonces cada uno de nosotros pues adopta esas características de nuestros padres. Nuestra forma de caminar, nuestra forma de hablar, etcétera, etcétera. Y esto es porque el niño está en búsqueda de adaptarse a este mundo, a la sociedad. Y lo hace en función a lo que observa y no a lo que él le puedan indicar a través de una lógica o a través del razonamiento. En nuestra personalidad se encuentran todas las formas equivocadas de vivir. Si nuestros padres pues les gusta eh, beber bebidas alcohólicas, pues eso también va a influir en nuestra personalidad, ¿no? Las formas equivocadas de vivir de nuestros padres, de los mayores, eso va a influir en nuestra personalidad. Los contenidos en la televisión, el celular en la actualidad, ¿no?, el ejemplo incorrecto de los mayores, todo eso le va a dar el tinte particular al niño de nuestros tiempos. Muchas veces nosotros pensamos o nos identificamos con la personalidad y pensamos que eso es lo que vale la pena. Pero como vamos a ver más adelante, la personalidad se forma y también pues va a la tumba y muere con el tiempo. A veces le damos mucha importancia a nuestros agregados psicológicos, al deseo, dar rienda suelta a los placeres y a los deseos de la vida. Pero como vemos, pues, esto más adelante nos va a traer muchos conflictos, muchos sufrimientos y dolor. Imagínense una persona que es alcohólica, ¿no? Tanto sufrimiento y dolor que trae para su vida y también para sus seres queridos. Entonces, por lo que vale la pena nosotros vivir es por la esencia. La esencia es el perfume, ¿no?, que perdura después que las flores se marchitan. Es lo real, lo interno y lo que perdura.
Ahora tenemos que hacer una diferenciación de la personalidad, que es nuestra forma, es un vehículo de expresión, eh, con la persona. La persona es el conjunto de órganos y huesos, es la parte física, más los valores como la vida y la dignidad, ¿no? Cada uno de nosotros, pues, es una persona que tiene vida y dignidad, y esa es la persona, ¿no? Son esos valores que en la cual, pues, cada uno de nosotros, al tenerlos, ¿no? Somos una persona. Pero la personalidad, pues, es la forma como se expresa tanto esos elementos positivos, si hemos tenido una buena educación, de ser amable, de ser cortés, ¿no? Se está expresando pues en esta persona una personalidad, ¿no? Educada, correcta. Pero si a través de esta persona, ¿no? Hemos tenido una educación no tan acorde a lo correcto, o hemos aprendido malas actitudes, malos comportamientos, eso se va a transmitir, eso se va a manifestar a través de la personalidad también. Entonces, la personalidad es lo de afuera, como nosotros lo expresamos. Y la persona son esos valores, ¿no? Es el cuerpo físico y también constituye esos valores eh, eh, que tienen que ver mucho con la vida y con la dignidad. Ahora, como decíamos al inicio, esta personalidad pues es falsa porque cada uno de nosotros estamos imitamos la forma de pensar, sentir y actuar de nuestros padres. Eh, Hablamos de manera diferente en el colegio, otra manera diferente en la casa y cuando estamos con los amigos hablamos de manera diferente. Entonces es una falsa personalidad, es cambiante, ¿no? Se alimenta por lo general, eh, le estamos alimentando a esta personalidad con prejuicios, malos hábitos, formas erróneas de pensar, la autoimagen equivocada, complejos de superioridad, miedos, etcétera, etcétera. Es por eso que se dice que es una falsa personalidad. Imitamos por lo general eh, lo negativo en vez que imitar lo positivo. Pero sin embargo, pues como le decía al inicio, ¿no? Esta personalidad, si es bien educada, pues está al servicio de la esencia, de la conciencia. Pero lo que pasa en la actualidad, muchas personas no saben lo que es la esencia, no saben lo que es la parte de los valores, la parte espiritual, y hacen pues, alimentan a esta personalidad con aspectos negativos, con prejuicios, con miedos, con complejos, etcétera, etcétera. Como le decía, pues, de esa manera, pues, nuestros padres, la sociedad va moldeando al ser humano de acuerdo a sus gustos, ¿no? Y poco a poco vamos perdiendo lo que se llama la vocación. La personalidad se va formando desde los 0 a 7 años. Muchas veces recibimos, ¿no? De parte de nuestros padres, ¿no? Palabras como que eres tonto, no sirves para nada, y eso poco a poco va perdiendo la confianza en uno mismo, ¿no? Va generando miedos. Sin embargo, hay otra forma también de educar, ¿no? A un niño diciéndole que sí tienes esas posibilidades para hacer, busca en ti, tú tienes esa fuerza, esa habilidad para hacerlo. Y con todos esos consejos, pues va formando la confianza en ese niño, ¿no? Eh, pero como le decía, pues cada uno de nosotros no tenemos una verdadera personalidad, tenemos una falsa personalidad. Vamos imitando hábitos, ¿no? Y estos hábitos nos va a seguir el resto de nuestra vida. Nos dicen, por ejemplo, ¿no? Tienes que estudiar para que no seas como el zapatero. Y nosotros estudiamos y no queremos ser como el zapatero. Pero ¿quién nos dice que ser zapatero es malo? ¿No? Hay muchas personas que tienen muchos doctorados, muchos estudios, y sin embargo se van por el tema de la corrupción, son eh, grandes mafiosos o asesinos, ¿no? A pesar que tengan muchos títulos, ¿no? Pero tenemos que realmente enfocarnos en lo que es real de nosotros, lo importante, ¿no? Que es nuestra esencia, esos valores.
Por eso, con eso no queremos decir que la parte intelectual no valga la pena. Es muy importante porque con la parte intelectual podemos ayudar a las demás personas, ¿no? Lo que sí estamos en contra es contra los prejuicios, ¿no? Decir que el zapatero es malo, ¿no? Y entonces eso, por ejemplo, va formando dentro de nosotros unos prejuicios y se van formando parte de nuestra falsa personalidad. La personalidad viene del término griego persona, que significa máscara. Un actor pues se pone una máscara para actuar. Así cada uno de nosotros adoptamos máscaras para relacionarnos con el mundo exterior. Hay máscaras, por ejemplo, de una personalidad fuerte, en caso de un policía, ¿no? Con una personalidad fuerte, o de una persona que entra pues a un lugar, a una institución, y alza la voz y la forma de caminar, etcétera, etcétera. Se dice que es una personalidad fuerte. Hay también una personalidad débil, ¿no? Una persona que acepta todo, que es sumisa, que no tiene una voz así de mando, etcétera, etcétera. Entonces, es una máscara. Esta máscara puede ser de felicidad, ¿no? Pero nos preguntamos, ¿qué hay detrás de esa máscara? ¿Qué hay detrás? ¿No? Por lo general son los agregados psicológicos quienes están detrás de esa máscara. Podemos estar muy felices porque nuestro vecino se compró un carro, pero por dentro está la envidia, ¿no? Por lo general, eso tampoco no indica que dentro de esa máscara de la felicidad también se esté expresando lo que es la esencia. Pero eso es muy, pero muy, muy reducido en toda la sociedad. En la mayoría de nosotros lo que se muestra más son los agregados psicológicos. Es un traje, ¿no? Es un traje para entenderlo un poco más y se forma de los 0 a 7 años y cada vez que nosotros venimos a la existencia, a la vida, vamos formando una personalidad. Eso es lo que se llama nosotros en la cultura gnóstica el retorno. Cada uno de nosotros vamos retornando. Es como en el colegio, cuando uno no pasa una materia, entonces repite, ¿no? Hasta que pase esa materia, hasta que pase el año. Entonces cada uno de nosotros también no pasamos algunos exámenes y tenemos que volver a la vida para que la vida nos enseñe y podamos pasar, ¿no? De grado. Entonces cada uno de nosotros vamos retornando a la existencia, porque nos falta aprender todavía, nos falta purificar, nos falta despertar nuestra conciencia, darnos cuenta, ¿no? Cuál es nuestro camino, nuestra misión, nuestro objetivo en la vida. Entonces, la personalidad viene en cada retorno. No es igual una personalidad del año 1800, ¿no? Su forma de vestir, su forma de hablar es muy diferente a una persona del 2020, ¿no? Entonces, eh, se va formando en cada retorno. Eh, y en cada retorno, pues, el agregado psicológico utiliza esa personalidad, ¿no? Por ejemplo, en los años 1800, pues, están los carruajes, ¿no? Y el orgullo, ¿no? Me compro mi carruaje y presumo de orgullo, ¿no? Que tengo mi carruaje. Ya en esta época, ¿no? Igual, esa personalidad va a utilizar el orgullo también y nos compramos ya no un carruaje, sino un Lamborghini, ¿no? Y presumimos, ¿no? Que tenemos ese carro lujoso. Entonces, tanto en los años 1800 y en el año 2020, eh, ese agregado psicológico utiliza esa personalidad que se ha formado en ese momento para expresarse. Se dice que la personalidad, o mejor dicho ya, como hemos visto, la falsa personalidad es todo lo adquirido por el mundo. La forma de pensar, la forma de sentir y la forma de actuar, ¿no? De nuestros padres, que hemos aprendido de nuestros padres, que hemos aprendido en el colegio, en la calle, etcétera, etcétera. Todos esos están al servicio del agregado psicológicos. Todos nosotros tenemos el yo enojón, pero cada uno de nosotros lo expresa de manera muy diferente y particular. Algunos solamente con el silencio, otros les gusta gritar, otros con una sonrisa sarcástica, etcétera, etcétera, ¿no? Todos tenemos, por ejemplo, el defecto de la pereza,
pero en cada uno de nosotros se manifiesta de manera diferente. Es por eso que se dice que los agregados psicológicos, los defectos, los yoes, utilizan a la falsa personalidad, ¿no? Para que ellos se puedan expresar. La personalidad se va creando a través de las impresiones, ¿no? Y a veces uno dice, no, esas impresiones es pues cuando el niño ya nació, ¿no? Ve las impresiones y comienza a aprender, ¿no? No, también cuando se da la concepción, ¿no? Ese ser que se está formando dentro del vientre de la madre, también va a recibir impresiones. Por ejemplo, en una familia donde ya la esposa tiene 5 o 7 hijos y de repente sale embarazada otra vez y dice, pues, no quieren tenerlo es el niño, ¿no? Entonces se va formando, pues, la personalidad de rechazo, ¿no? Sin embargo, si en una familia está a la espera de ese niño, entonces hay una confianza, hay una aceptación. Entonces todo eso también influye en la personalidad del, del recién nacido, ¿no? O del bebé que se está formando en el vientre de la madre. Es por eso que se dice que durante el embarazo, pues la madre tiene que estar con música clásica, no debe estar con impresiones desagradables, ni ver películas de terror, etcétera, etcétera, porque todos esos aspectos pues influye en la personalidad del que va a venir al mundo. De esa manera pues se dice que nosotros no tenemos una verdadera personalidad. Cada uno de nosotros no tenemos pues libre albedrío, no solamente estamos imitando. Entonces la personalidad o la falsa personalidad es todo lo prestado por la sociedad. Nosotros estamos moldeados al gusto de la sociedad. No somos auténticos, copiamos. El niño pues admira lo que hace el adulto, quiere hacer lo que hace el adulto. Es por eso que a un niño pues le es más fácil aprender un idioma, ¿no? Porque imita. Imitamos la moda, la forma de caminar de los padres, adoptamos inconscientemente su forma de pensar, sentir y actuar, ¿no? Y en la actualidad, pues nosotros vemos que la personalidad es lo que nosotros se ha desarrollado un poco más, ¿no? Lo externo. Y un padre dice, pues no, yo quiero que mi hijo sea médico igual que yo, ¿no? Y así dice, expresa su amor, su cariño. Pero como a él nunca le han enseñado lo que es la esencia, los valores, la parte trascendental del ser humano, pues él no sabe que existe ese aspecto también, ¿no? Si los padres, la sociedad supiera que dentro de nosotros hay ese aspecto trascendental de la esencia, de la conciencia, pues yo sé que cada uno de los padres buscaría el desarrollo de esa parte que se llama la esencia, la conciencia, que son esos valores, esas virtudes. Eh, entonces, la personalidad, como hemos dicho, se desarrolla en el colegio, en el hogar, en la calle, del ejemplo de los mayores, de los medios de comunicación, de la forma de pensar, sentir y actuar de los que están a nuestro alrededor. Pero la esencia solamente se desarrolla de manera muy limitada. Se dice que la esencia se desarrolla de los 0 a los 3, 4 o 5 años a lo mucho, de manera natural. Para que una esencia se desarrolle, algo nuevo tiene que pasar, ¿no? Y eso nuevo es el despertar, o sea, tiene que despertar, ¿no? Cada uno de nosotros, cuando nos damos cuenta que estamos haciendo algo malo, estamos despertando, tenemos ese remordimiento, estamos despertando. Entonces, eso es un trabajo ya de tipo psicológico. La esencia no va a crecer como en nuestro cuerpo físico. No es acorde a las leyes de evolución, no cae esa mecánica. Para que se desarrolle la esencia, tiene que haber un trabajo psicológico. Y eso tiene que ver mucho con los trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Que si uno quiere ser, por ejemplo, desarrollar lo que es la diligencia o ser puntual, entonces tiene que eliminar lo que es la pereza. Entonces ese es un trabajo de tipo psicológico, espiritual. A la medida que uno va eliminando lo que es la pereza, va desarrollando lo que es la puntualidad, va desarrollando lo que es la diligencia.
Entonces, a través de ese trabajo psicológico vamos acrecentando nuestro porcentaje de conciencia. Como hemos visto en la actualidad, hay un desequilibrio, ¿no?, entre el desarrollo de la personalidad y la esencia. Como vemos, la personalidad se va desarrollando y se va convirtiendo en una falsa personalidad, y hasta que va a haber un momento que nosotros pensamos que somos un título, soy abogado, soy ingeniero, ¿no? Nos identificamos con eso y perdemos por completo nuestra parte espiritual. Nos identificamos con la parte material, con el dinero, y es por eso que hay un desequilibrio en nuestra vida también, ¿no? Y todo ese desequilibrio nos lleva pues a lo que es el sufrimiento y el dolor. Ante cualquier conflicto o duda que nosotros tengamos en la vida, siempre vamos a recurrir a la personalidad, a la parte externa, a lo que es pasajero, ¿no? Y no a la esencia. Cuando muere un ser querido, por ejemplo, nos aferramos a su parte física, nos aferramos a una fotografía, le rendimos culto a la personalidad, le llevamos comida al cementerio, le llevamos una canción o le damos una misa, ¿no? Pero todo eso pues es en la parte externa, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos que trascender ese aspecto, que una persona no solamente es la parte externa, no solamente es su personalidad, sino cada uno de nosotros tenemos una esencia, ¿no? Entonces, lo que tenemos que rescatar son los valores, los consejos, eh, los buenos momentos, ¿no? Esos valores que tenía esa persona, ¿no?, que tiene que ver mucho con el alma. Cuando alguien se enamora, por ejemplo, y no es correspondido, pues hace una tormenta, ¿no? Hace una tormenta en su vida, ¿no? Pero sin embargo, si nosotros tuviéramos desarrollado la esencia y si alguien no nos corresponde, pues diríamos, ¿no? ¿Qué me importa que esa persona no me ame? Pero yo sí le amo, ¿no? Yo tengo ese sentimiento de amor. Pero sin embargo, si queremos forzar, ¿no? A través de la personalidad queremos forzar ese amor de la otra persona, y recurrimos, por ejemplo, que nos pintamos el cabello, en caso de las mujeres, cambian de perfume, se compran una ropa determinada, ¿no? Para así atraer a esa persona desde el punto de vista externo. Pero nosotros sabemos, pues, eh, que las grandes parejas perduran cuando hay ese sentimiento de amor, no porque haya pues cuerpos bonitos o caras bonitas, etcétera, etcétera. Entonces lo más importante en la vida es la esencia, esos valores, y no tanto lo que es la personalidad. Pero eso no significa que la personalidad no valga, como hemos dicho al inicio, ¿no? Tenemos que darle una buena educación, buena música, buenas lecturas, eh, buena forma de pensar, sentir y actuar de forma correcta, y así de esa manera se va formando una personalidad. Cuando una personalidad y una esencia se desarrollan de manera equilibrada, es lo que se llama que son personas o seres geniales, ¿ya? Eso también lo vamos a ver más adelante. Eh, Cada uno de nosotros tenemos que poner por eso la confianza en nuestra esencia y no tanto una confianza en la parte externa. Si nosotros ponemos la confianza en esos valores del yo, del trabajo, del yo de la perseverancia, así venga mil terremotos, pero como tenemos la confianza dentro de nosotros, hemos cultivado esos valores, podemos salir adelante. Pero si nosotros ponemos la confianza, la seguridad en la parte externa, va a venir un aluvión, va a venir un terremoto, va a destruir eso, y también va a destruir pues nuestra forma de afrontar a la vida, ¿no? Entonces, esos aspectos materiales son pasajeros, no perduran. No pongamos nuestra confianza en esos aspectos. Desarrollamos los valores y pongamos nuestra confianza en esas virtudes, ¿ya? Tenemos que nosotros comportarnos igual, ¿no? Y nosotros ya tenemos ya algunos más de 18 años, entonces tenemos que ir formando una buena personalidad, tenemos que ir imitando los ejemplos buenos, ¿no? El buen esposo, el buen hijo, el buen ciudadano, ¿no? Ir imitando esos aspectos para ir formando una buena, una correcta personalidad. No es posible
que si ante nosotros se aparece el presidente, actuemos de una manera y ante un mendigo actuemos de otra manera. Entonces tenemos que ir, estar alertas, ¿no? Cómo estamos comportándonos, ¿no? Ante un halago y ante una puñalada por la espalda, pues no debemos de reaccionar, no debemos dejar de ser nosotros mismos, ¿no? Y no tenemos que dejarnos ser títeres del agregado psicológico, ¿no? Porque el agregado psicológico siempre va a reaccionar. Ahora, ¿cómo educar a un niño? ¿No? Tenemos que ver que en la actualidad, pues los niños eh, ya adoptan algunas formas, algunas conductas que se enseñan pues en el mismo colegio, en la calle, ¿no? Y tenemos que ver que a eso algo normal. Cuando lo vemos algo normal, vamos a comprender, ¿no? Vamos a comprender y vamos a encontrar la solución de cómo educar a nuestros niños, ¿no? Hay un aspecto muy importante que es acerca de la autoridad. Los padres tienen que tener la autoridad porque ellos están a cargo de la educación del niño, ellos lo están formando. Pero no tenemos que confundir lo que es el amor con la tolerancia. A veces confundimos, ¿no? Y le damos todo, le engreímos todo, aceptamos todo el del niño y pensamos que eso es amor, pero no es amor. Tenemos que aplicar a veces lo que son los castigos, pero no un castigo físico, sino un castigo quitándole algunas cosas que les gusta al niño, ¿no? Como ir al campo o quitarles lo que es el postre, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, cuando nosotros decidimos castigar a un niño, hay que decirle el por qué le estamos castigando, ¿no? Para que el niño, pues, poco a poco comience a comprender, ¿no? El porqué de su comportamiento y vaya haciendo un cambio. Darle muchos ejemplos buenos al niño, ¿no? Colocarse en la psicología de él, ¿no? Ver qué cosa le falta, por qué actúa de esa manera, ir canalizando esa energía que tiene el niño, porque tiene mucha energía, ¿no? Por eso son muy hiperactivos, ¿no? Entonces, darle un deporte, salir al campo, eh, el dibujo, etcétera, etcétera. Y cuando le vamos a llamar la atención o le vamos a aplicar un castigo, hay que tener la convicción y la fuerza de voluntad de hacer cumplir lo que hemos dicho, ¿no? Porque a veces nos dejamos manipular por los niños y ahí ya perdemos lo que es esa fuerza de la voluntad y la autoridad. Eh, Tenemos que tener presente que tenemos que explicarle el por qué le estamos castigando, el por qué no tiene que hacer estas cosas, explicarle con palabras sencillas para que ellos lo puedan entender, ¿no? Porque hay un dicho, dice, ¿no? Lo que no se enseña en casa lo enseñan en la calle. Y en la calle, pues es mucho peor, ¿no? Un niñito también todo desorientado, pues que le enseñe a otro niño, ¿no? Entonces es mejor que nosotros le enseñemos en la casa. Aplicar mucho amor, mucha comprensión, ¿no? Los castigos que tienen que ver con la violencia, pues eso sí no aceptamos, porque sabemos que la violencia genera más violencia. Y muchas veces es el padre quien se desahoga, ¿no? Con el niño. Por eso que los castigos tienen que estar orientados, pues, a quitarle algo lo que le gusta al niño, ¿no? Su postre, una película, ya no ver la televisión, etcétera, etcétera, ¿no? Y como decirle, explicarle al niño por qué se le está dando ese castigo. Otro aspecto muy importante, aquí vamos a hablar ya de la esencia y vamos a profundizar este tema de la esencia. La esencia es lo que siempre hemos sido y lo que siempre vamos a ser. Está más allá de las cosas materiales, está más allá que tenga un carro, una casa, etcétera, etcétera. Está mucho más de las experiencias, porque uno dice, soy las experiencias buenas y malas de mi vida, ¿no? Pero a veces muchas de esas experiencias, pues lo único que han hecho es endurecer nuestro corazón. Muchas de esas experiencias no le hemos transformado, ¿no? Y solamente vivimos en el pasado. Entonces, la esencia está mucho más que eso, ¿no? Venimos con una esencia y cuando nos vamos a la tumba nos vamos también con la esencia. No, no es el cuerpo físico, no son los pensamientos, la esencia es una chispa divina. Tenemos que tener presente que nosotros no tenemos alma, tenemos una fracción de alma, que es ese 3% con la cual todos venimos a este mundo, que es la esencia.
Pero en esa esencia se encuentra todos esos datos, todas esas herramientas. Como le decía, ¿no? Es la esencia, es el perfume, ¿no? Donde está todos esos principios con la cual uno puede hacer un trabajo psicológico. Ese 3% cuando despierta, cuando se da cuenta que hay un agregado psicológico ahí que le está molestando, que no le permite avanzar, va y lo elimina y entonces va rescatando ese porcentaje de conciencia que tenía atrapado ese agregado psicológico. Entonces ya no vamos a tener un 3 sino un 4 un 5 un 6%. Entonces, muy importante, ¿no? Dale la merecida importancia a la esencia. Eh, si nosotros tuviéramos el 100% de conciencia, tendríamos eso lo que se llama el alma. Pero como le decíamos, no tenemos alma, solamente tenemos una fracción de alma. Si tuviéramos el alma encarnada, estaríamos colmados de virtudes, valores, no habría guerras ni violencia. En la India, a esta porción de alma, a esta esencia le llama el Buddhata. Y es el material psíquico a través del cual vamos a crear el alma. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, nos dice, ¿no? En el versículo 19, en paciencia poseeréis vuestras almas. Con esto nos hace pensar que nosotros no tenemos todavía el alma. Debemos trabajar en paciencia, ¿no? Para crearla y desarrollar el alma. Y la clave de todo ello está en la esencia. La esencia es lo propio, lo real en un niño. Es la capacidad de aprender, la capacidad de asombro, de inspiración, amor, la amabilidad, el perdón, el ayudar a los demás. Si esta esencia se desarrollaría en el adulto, pues el adulto también tendría toda esa vibración que tiene un bebito, ¿no? Inspiraríamos, pero no, en nosotros no se desarrolla la esencia. Lo que se desarrolla en nosotros es la falsa personalidad y por ende, pues, también los agregados psicológicos. Y cuando ya tenemos ya mayoría de edad o ya somos adultos, pues, ¿qué es lo que se muestra en nosotros? La arrogancia, los vicios, ya no queremos imitar a nadie, ¿no? Nos dejamos llevar por los placeres, por los deseos, etcétera, etcétera. Como decíamos, la personalidad es todo lo prestado. Es la forma de pensar, sentir y actuar. Eso tenemos que tener bien en claro. No es todo lo prestado, es la falsa personalidad. Y el ego se manifiesta a través de esa falsa personalidad, ¿no? Muchos de nosotros pone pues la confianza, la seguridad en la parte externa, ¿no? En el dinero, en el estatus social, en un prototipo de belleza, ¿no? Y no ve lo que es la parte interior, lo que es la esencia, lo agradable, el amor, ¿no? Muchos de nosotros nos han educado, pues, en tener una esposa hermosa, bella, pero no nos han educado en ver que nuestra pareja tiene que desarrollar lo que se llama eso que es el amor, la comprensión, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Una gran diferencia. Cuando uno comienza a hacer las cosas desde el punto de vista de la conciencia, es como que si Dios estuviera haciendo esa actividad, ¿no? Si nosotros hacemos una actividad con la conciencia, lo hacemos con amor, con cariño, con alegría, ¿no? Y esos pequeños hechos en la vida, en el diario vivir, que nosotros lo hacemos con amor, es lo que nos da la verdadera felicidad, es lo que nos acordamos para toda nuestra vida. Como le decía, la esencia es el perfume, ¿no? Lo más puro. De una tonelada de rosas, pues extrae esos principios anímicos, ¿no? A través del cual vamos a hacer un trabajo psicológico. La esencia es una fracción de alma. La esencia es como un niño, ¿no? Que nosotros tenemos que alimentarlo y desarrollarlo. Pero en la mayoría de nosotros se va estancando, ¿no? A la medida que vamos creciendo, se va manifestando lo que son los agregados psicológicos. Esta esencia, para que se desarrolle, como decíamos, necesita de algo nuevo, algo trascendental tiene que pasar dentro de nosotros para que se desarrolle esta esencia. Y es un trabajo de tipo psicológico, que se resume en trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Que si uno quiere ser, pues desarrollar lo que es
La diligencia tiene que vencer lo que es la pereza. Entonces es un trabajo consciente y padecimiento voluntario porque a todos nos ha costado pues levantarnos a las 6 de la mañana o 5 de la mañana, ¿no? Pero es un padecimiento voluntario, ¿no? Esta esencia se va desarrollando poco a poco. Como vamos a ver más adelante, pues primero es una perla seminal, luego es un embrión áureo y después últimamente se transforma en alma. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Lo que hace bello a un niño es su esencia. Esta se desarrolla de manera natural, como hemos dicho, desde los 0 hasta los 3 años. Mientras que se va formando la personalidad, lo único que se expresa en un recién nacido, en un bebito, es su esencia. Goza de todas esas capacidades que tiene la conciencia, es clarividente, es, eh, tiene ese poder de la telepatía, puede ver a los elementales de la naturaleza, pero muchos de nosotros lo llamamos como el amigo invisible. La esencia crece sin ayuda, ¿no? En un pequeño grado, como decía, de 0 hasta los 3, 4, hasta los 5 años puede crecer de manera natural. Pero después de ahí tiene que haber un trabajo de tipo psicológico, consciente. Mm, no es algo físico, ¿no? Como el cuerpo humano crece, ¿no? Es algo espiritual, ¿no? Y tiene que estar en relación con el trabajo sobre nosotros mismos. Y algo lo que impide el desarrollo de la conciencia, de la esencia, es pues los agregados psicológicos, ¿no? Nosotros estamos condicionados por los agregados psicológicos del orgullo, la vanidad, la lujuria, etcétera, etcétera. Y sobre este aspecto de los agregados psicológicos, de los defectos, vamos a hablar más adelante. El niño entiende las emociones, entiende lo que la persona está pensando, tiene esa capacidad de la telepatía. Cuando un adulto se acerca a un niño, pues el niño ve lo que son los agregados psicológicos de ese adulto y por eso tiene miedo y comienza a llorar. En la actualidad se ha desarrollado más lo que es la personalidad y no la esencia, ¿no? Tenemos que tener presente que los agregados psicológicos, ¿no? Van a utilizar esta falsa personalidad para expresarse. Estos agregados psicológicos han sido creados pues en vidas pasadas, ¿no? O si no, ¿cómo nos explicamos pues que una persona de la nada nos caiga tan antipática, ¿no? Entonces, eso es porque ese agregado psicológico lo hemos creado en vidas pasadas. O cómo explicamos que hay niños o hay personas que tenemos fobia a la oscuridad, al agua, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos aspectos es porque nosotros hemos desarrollado esos agregados psicológicos, esos miedos en vidas pasadas. ¿Ya? ¿Dónde va a ser el lugar indicado para que estos agregados psicológicos se puedan manifestar? Es en el diario vivir, es en el gimnasio psicológico, es en la casa, en el trabajo, donde estos agregados psicológicos se van a expresar, ¿no? Mm, Muchos de nosotros, pues, cuando un niño tiene una mascota, pues en él se expresa lo que es el amor, ¿no? A esa mascota, a ese perrito. Sin embargo, a la medida que ese niño va creciendo, pues ya esa mascota le va tratando un poco mal, le golpea, ¿no? A veces le saca a pasear, ¿no? Para presumir que es un perro lujoso, ¿no? Y va desarrollando lo que es el orgullo. Ya más adelante dice, no, este perro ya no quiero, me hace gastar mucho dinero, ¿no? Y todos esos son aspectos del ego. En la esencia se desarrolla lo que es la belleza. Hay lo que es la belleza, la mística, ¿no? En la esencia está la sabiduría, la inteligencia, ¿no? Cuando un niño comete un error, tiene eso lo que se llama el remordimiento. En la esencia opera lo que es la felicidad perfecta. Un niño no necesita pues sacarse la lotería para ser feliz, ¿no? Con un lapicero, pues él se imagina que es un avión, ¿no? Y es feliz. No sabe si tener zapato o no tener zapato es bueno o malo, ¿no? Simplemente es y es natural y es feliz. En un niño se desarrolla lo que son esos poderes, como decía, ¿no? De la telepatía, la clarividencia. La esencia
se alimenta pues de una buena música, de amor, de comprensión, de armonía, de flores, del campo, etcétera, etcétera, etcétera. Como decíamos al inicio, nosotros no tenemos pues el 100% de conciencia, solamente tenemos un 3% de conciencia. Especialmente en el recién nacido se expresa ese 3% de conciencia, ¿no? Y este cuerpo físico solamente ha sido creado pues para darle ese habitáculo a esa esencia para que se en algún momento despierte, en algún momento tenga esas experiencias, trascienda esa experiencia, aprenda de las experiencias de la vida, ¿no? Y pues en algún momento se una con su ser. Esa es la función de este cuerpo físico, ¿no? Eh, el 97% de conciencia pues se encuentra atrapada en los agregados psicológicos, en los yoes. En la mayoría de nosotros pues que ya somos ya adultos mayores, muchas veces ese 3% de conciencia libre pues se encuentra dormida, ¿no? Por los sistemas, por la falsa personalidad, porque gravitamos más en lo exterior que en lo interior, entonces poco a poco ese 3% se va durmiendo. Es por eso que es necesario despertar ese 3% e ir a rescatar el 97% de conciencia que se encuentra atrapada por el ego. Y eso se llama el despertar, ¿no? El despertar de esa esencia de la conciencia. Y eso lo vamos a ver en el tema número 3. Eh, pero también esa personalidad puede estar al servicio de la esencia, ¿no? Cuando hay una educación donde se busque la comprensión, el cariño, el amor, amar a los demás, cuando en el colegio no solamente se vea competir y competir, sino ayudar, ¿no? La parte intelectual no solamente tiene que ser para hacer dinero, ¿no? Sino también para ayudar a los seres humanos, ¿no? Y también ayudar al planeta. Cuando la personalidad se desarrolla más que la esencia, pues es una persona muy intelectual. Por eso se dice que es un bribón, ¿no? Y es una persona que es muy arrogante, piensa que él domina el mundo y él puede solucionar cualquier cosa, que también es un extremo, ¿no? Cuando la personalidad se desarrolla más que la esencia. Pero también es un extremo cuando la esencia se desarrolla más que la personalidad. Ahí se dice que es un místico incapaz. Y eso pues lo vemos en la gente que vive pues en el campo, ¿no? En la gente que vive en el campo es una persona muy amable, te da hospitalidad, eh, eh, te trata muy bien, te da todo lo que tú necesitas, ¿no? Pero sin embargo, cuando esta persona va a la ciudad, pues es muy difícil adaptarse a ella, ¿no? Y es muy complejo pues hacer un trámite, por ejemplo, ¿no? Para ellos. Entonces, tiene que haber un desarrollo muy equilibrado entre la personalidad y la esencia. Los griegos decían que para desarrollar correctamente la personalidad se debe combinar sabiamente la sabiduría y el amor. Y eso hace que haya personas geniales, ¿no? Desarrollar equilibradamente la personalidad, o sea, la educación, una buena educación, pero sin olvidar los valores y las virtudes propios de la esencia, ¿no? Porque la esencia tiene que ver mucho con el amor y la comprensión. Entonces tenemos que desarrollar tanto la educación como el amor. Todo eso nos va a transmitir en una forma correcta de pensar, sentir y actuar. Cuando nosotros ya somos ya de esta edad, adultos, entonces lo que tenemos que hacer es copiar los buenos ejemplos, los buenos hábitos, ¿no? Porque a veces es muy fácil copiar los hábitos negativos, ¿no? Y también otro consejo que para nosotros, ¿no? Para desarrollar bien, ¿no? Nuestra personalidad y la esencia, es que nosotros estemos vigilantes de nosotros mismos, ¿no? En qué momento se expresa un agregado psicológico, ¿no? Y no permitir que los yoes utilicen a esta personalidad, ¿ya? Eh, para desarrollar una esencia necesita alimentos, ¿no? Y estos alimentos tienen que mover esas fibras de nuestro corazón, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la meditación.
¿no? Volvernos observadores de la naturaleza, ver cómo una rosa se va desarrollando, va creciendo, ¿no? Y descubrir lo que es ese proceso de evolución que está en la naturaleza. Ver, por ejemplo, observar cómo un ave lleva pues sus alimentos, un granito pues de trigo pues a sus hijos, ¿no? A su nido, ¿no? Y ver cómo nosotros nos complicamos, ¿no? A veces, si nosotros viéramos que solamente tenemos un granito para comer, pues nos haríamos una tormenta, un vaso de agua, pues, ¿no? Y eso no pasa con los animalitos, ¿no? Con las aves, por ejemplo. Entonces, meditar en todos los aspectos. En la medida que nosotros meditemos, vamos a ir alimentando, eso es lo que se llama la esencia. Tener buenas reflexiones en el diario vivir, aprender de todo. Como decíamos en el primer tema, no tenemos amigos ni enemigos, solo maestros. Esas reflexiones tienen que elevar nuestro estado de ánimo, ¿no? La buena música, ¿no? La musicoterapia, pero escuchar la música, porque muchas veces nosotros escuchamos la música, pero estamos haciendo otra actividad. Entonces, con eso, por ejemplo, no se está potencializando, no se está captando todo ese mensaje de la música, ¿no? Tenemos que sentarnos, relajarnos y escuchar la música, ¿no? Porque esa música, la música clásica, por en sí, así decirlo, han sido escritos por grandes maestros, en la cual van a plasmar eh, esos conocimientos de corazón a corazón, de alma a una esencia, ¿no? Entonces con eso nosotros también alimentamos nuestra esencia. Los valores, ¿no? Del alma, los valores del buenos ejemplos, todo eso va alimentando lo que es la esencia. Y sobre todo, pues salida al campo, ¿no? Relajarnos, ver el campo, vibrar a esa armonía, ¿no? Del campo. Y esa armonía nosotros no lo vamos a encontrar en la sociedad, no lo vamos a encontrar en el trabajo, ¿no? Ahí hay mucho conflicto, hay mucha bulla, etcétera, etcétera. La armonía lo vamos a encontrar, pues, en el campo. Asimismo, pues, muchas escuelas en la actualidad enseñan, pues, a los niños, pues, a etiqueta, el modelaje, pero se olvidan, por ejemplo, en los valores de la esencia. Entonces, ¿quién va a aprender a caminar? ¿Quién va a aprender a modelar? ¿Quién va a aprender a las buenas costumbres, etiquetas? Va a ser el ego, ¿no? Él lo que va a aprender. Entonces, no tenemos que descuidar esos aspectos, valores conscientivos, virtudes que son propios de la esencia, ¿ya? Nuestra prioridad en estos estudios de la gnosis no es la personalidad, no es que nosotros tengamos una personalidad fuerte, no es que nosotros tengamos muchos estudios o títulos, o tengamos una sabiduría, etcétera, etcétera. Esa no es nuestra prioridad. Tampoco nuestra prioridad es desarrollar poderes como la clarividencia, la telepatía, salidas en astral, ver el aura, etcétera, etcétera. Eso tampoco no es nuestro objetivo. Tampoco no es nuestro objetivo el desarrollo de los agregados psicológicos, ¿no? Dar rienda suelta a nuestros placeres y defectos. Tampoco es eso. Nuestra prioridad en estos estudios de la gnosis es eliminar al agregados psicológicos. Estos agregados psicológicos tienen también, se alimentan de una energía, ¿no? Atrapan una energía. Cada vez que nosotros nos enojamos con otra persona, tenemos un arranque de cólera, pues al final nos sentimos cansados, ¿no? ¿Por qué? Porque ese agregado psicológico ha consumido esa energía, ¿no? Entonces, a la medida que nosotros vamos eliminando los agregados psicológicos, nos vamos purificando. Y como dice, todo lo demás será por añadidura. Cada vez que nosotros eliminamos un defecto psicológico, vamos adquiriendo virtudes y también poderes, ¿no? Como le decía, el agregado psicológico tiene atrapada una energía. Nosotros gravitamos en esa energía de la falsa personalidad o de los agregados psicológicos, ¿no? Todo pensamos, sentimos y actuamos en función a la parte externa, al que dirán, a la moda, a lo que hacen y dejan de hacer las personas. Giramos en eso, en la falsa personalidad, pero no giramos o gravitamos en lo que es la conciencia o la esencia, ¿no? Muchas veces nosotros nos vamos al gimnasio solamente para tener un atractivo sexual,
¿no? Y no por salud. Sin embargo, pues el agregado psicológico dice, ¿no? No, yo voy al gimnasio por salud, ¿no? Entonces, el agregado psicológico le gusta, pues, manipular, le gusta maquillar, ¿no? Y eso hay que estar atentos, ¿no? A veces uno se quiere ver bonito y no come, ¿no? Y mucho de eso lo hace, por ejemplo, el modelaje de las mujeres lo hacen por dinero. Entonces, poco a poco vamos perdiendo esos valores de la esencia. Vamos perdiendo por cosas materiales, por el dinero, ¿no? Vamos gravitando más en esos aspectos externos, ¿no? Entonces, es necesario nosotros hacer un trabajo que sea perdurable en el tiempo. A la medida que nosotros vamos despertando conciencia, vamos primero despertando conciencia, darnos cuenta que somos una esencia, luego alimentar esa esencia con buenos ejemplos, buenos hábitos, buenas lecturas, salidas al campo, meditación. Después vamos a eliminar esos agregados psicológicos. A la medida que eliminamos agregados psicológicos, vamos despertando más conciencia. 3, 4, 5, 6% de conciencia, 20, 30, y así poco a poco vamos siguiendo ese ejemplo, ese camino de los grandes iniciados, maestros, ¿no? De la historia. Así de esa manera, pues cuando nosotros volvamos otra vez a esta vida, volvamos en un nuevo cuerpo físico, un retorno, vamos a tener un porcentaje de conciencia un poco más activa, más despierta. Es por eso que a un niño cuando le pedimos pues que nos invite su galleta, algunos pues no nos invitan, lo esconden. Algunos nos invitan una galletita, algunos nos invitan media galletita. Puede haber que algunos nos dé toda la galletita. Entonces eso depende del trabajo psicológico, de ese despertar que ha hecho en vidas anteriores. Y a eso es lo que nosotros apuntamos, ¿no? En los estudios de la gnosis. Pero eso se va a lograr paso a paso, ¿ya? Y vamos a hablar acerca del agregado psicológico, un poquito más a profundidad. El agregado psicológico, yo, defectos, es el conjunto de entidades sutiles, psicológicas que habitan en el mundo interior. Muchos de nosotros pensamos que tenemos una unidad psicológica, ¿no? Que no cambiamos, que somos el mismo. Sin embargo, en los estudios de la gnosis, en estos estudios, vamos a ver que nosotros somos múltiples. Tenemos muchas personas, ¿no? Que conviven en una gran ciudad, ¿no? A esto se llama ego. Es el conjunto de todos nuestros defectos, ¿no? Ahí vamos a diferenciar dos aspectos, entre ego y yoes. Hay 7 egos principales que tienen que ver mucho con los 7 pecados capitales, que son pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula y envidia. Cada uno de estos egos son como unos generales que están al mando de varios soldaditos o batallones. A estos soldaditos, batallones se llama yoes. Por ejemplo, el general de la ira tiene su soldadito que es el mal humor, por ejemplo, ¿no? Y así pues se dice que hay más de, o tenemos más de 10.000 agregados psicológicos, ¿no? Y en eso se encuentran pues los instintos negativos, odios, complejos, temores, inseguridades, malos hábitos, prejuicios, vicios, emociones negativas. Entonces el ego surge por las formas equivocadas de vivir. Si de niño hemos visto a nuestros padres, hemos estado inmersos en, en varias personas que les gusta pues la bebida, el alcohol, ¿no? Entonces todo eso va a influir en nosotros, ¿no? Y se va a expresar lo que es el yo borrachoso, por ejemplo, ¿no? Entonces está en relación, el ego surge por las formas equivocadas de vivir. No lo hemos creado solamente en esta vida, sino lo hemos creado en vidas anteriores, ¿no? Por eso que se dan los rechazos a algunas personas y no sabemos por qué, fobias y complejos a algunos aspectos, ¿no? Y eso ya lo hemos venido trabajando, esos aspectos negativos de vidas pasadas, ¿no? Y a la medida que nosotros vamos desarrollando lo que es la falsa personalidad, esos agregados psicológicos se van manifestando poco a poco, ¿no? Por ejemplo, cómo se expresa la cólera en un niño, con un berrinche, se tira al piso o grita, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, cómo se expresa ese agregado psicológico? Es a través de la falsa personalidad. Cada uno de nosotros tiene una forma muy particular de cómo que se expresa ese agregado psicológico, ¿no? Por eso se dice que la personalidad es el vehículo de expresión, ¿no?, que necesita el ego para manifestarse. A la medida que el ego se incorpora en el niño, la esencia queda adormecida y condicionada por este. Y pierde pues las capacidades de la esencia, ¿no? Pierde lo que es la telepatía, la clarividencia, etcétera, etcétera. Una vez formada la personalidad a los 7 años, pues el ego domina completamente a la persona y esta duerme pues profundamente, ¿no? Especialmente la esencia duerme profundamente, como hemos explicado, ¿no? Como decíamos, pues el ego se expresa a través de la falsa personalidad. La falsa personalidad es producto de la imitación, ¿no? Un niño puede ser muy bueno y muy educado, pero si se junta con otros niños que les gusta fumar, pues este termina fumando, porque le es más fácil, pues, copiar los hábitos negativos, ¿no? Además, muchas veces lo hace por el qué dirán o porque simplemente para no quedarse sin amigos, ¿no? Entonces, ahí vemos pues que la seguridad poco a poco lo vamos tomando de la falsa personalidad y no una seguridad a nuestra esencia o conciencia, ¿no? Siempre pensamos, ¿no?, que qué dirán los demás, o porque voy a quedarme sin dinero o sin amigos, tengo que hacer lo que los demás hacen, ¿no? Entonces, estamos poniendo la seguridad en la parte externa y no en la parte interna, ¿no? Asimismo, nos dicen también que algo tiene que morir para que algo nazca. Tiene que morir, por ejemplo, la pereza para que nazca la diligencia, para que nazcan las virtudes, los valores, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el remordimiento, a veces que nos sentimos mal, etcétera, etcétera, eso tiene que ver con la esencia, ¿no? Nos dicen también, hay una frase que dice, cometer un error y no corregirlo es como cometer otro error. Si sabemos de un error y no lo cambiamos, estamos peor que antes, ¿no? Entonces tenemos que ir cambiando nosotros todos esos aspectos negativos, ¿no? Si nosotros somos groseros, vamos a recibir groserías de los demás, ¿no? Entonces, si cambiamos eso de la grosería, somos amables, vamos a recibir también amabilidad de los demás. Es por eso muy importante ese proceso de cambio. Cuando nosotros cambiamos, pues eh, nuestra vida mejora, ¿no? Y por ende, si el individuo mejora, también mejora la sociedad, ¿no? Muchas veces confundimos el ego con el alma, ¿no? Decimos que son lo mismo, pero son diferentes. El ego y el ser son opuestos, ¿no? Lo que se puede asemejar al ser es la esencia. Y acá vamos a hacer un paréntesis para explicar lo que es el ser. El ser es nuestro Padre. Nuestro Padre pues nos manda a nosotros para aprender en esta vida, en la parte física, obtener experiencia y desarrollar esa esencia, ¿no? Llevarnos toda esa experiencia buena o negativa, pero eh, buscar lo que es el aprendizaje de la vida, ¿no? Eso es lo que busca eh, el ser de nosotros, ¿no? El ser, cada uno de nosotros tiene su ser, su padre, ¿no? Y dentro de nosotros está nuestra esencia, ¿no?, que tiene que desarrollarse para que algún momento se una con ese padre, ¿no?, con su ser. No es lo mismo que pasa en la parábola del hijo pródigo, ¿ya? El ser y el ego son como el agua y el aceite, ¿no? Nunca se pueden mezclar. Cada uno de nosotros venimos con un 3% de conciencia. En el niño se expresa ese 3% de conciencia porque no tiene personalidad. Pero a la medida que vamos creciendo, pues la personalidad se crea, solamente se expresa el ego y ese 3% duerme, duerme y duerme. En cada uno de nosotros ese 3% está en profundo sueño. Lo que tenemos que hacer es revolucionar ese 3% y ir al rescate del 97% de conciencia que lo tiene atrapada el yo psicológico, ¿no? Eh, tenemos para eliminar un agregado psicológico, que tenemos que pasar por el descubrimiento. Primero,
estar atento, qué agregado psicológico se está manifestando aquí y ahora. Comprenderlo, ¿de dónde viene ese agregado psicológico? De la niñez, de la adolescencia, cómo se formó, qué quiere, ¿no? ¿Cómo me hace perder la energía, etcétera, etcétera? Ir comprendiendo todos esos aspectos y al final, pues, lograr lo que se llama la eliminación, ¿no? Esta eliminación está muy en relación con una energía poderosa que tiene el ser humano, que es la energía sexual, y que esta eliminación lo hace la Divina Madre, ¿no? La Divina Madre con ese poder eh, trascendental que es la energía sexual. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Eh, Nosotros no tenemos auténtica libertad. Los egos que viven dentro de nosotros tienen vida propia, tienen sus propios pensamientos, propios deseos y comienzan a dominar toda nuestra voluntad. Una persona que tenga el vicio del cigarrillo, por ejemplo, a pesar que él sepa que el cigarrillo es cancerígeno, le va a malograr los pulmones, etcétera, etcétera, hay una fuerza interior que es más fuerte que su lógica, ¿no? Es por eso que esos agregados psicológicos son terriblemente, pues, perjudiciales porque tienen una voluntad, ¿no?, interna que doblega nuestra lógica, ¿no? Cuando estudiamos y observamos cada uno de estos agregados psicológicos, nos damos cuenta que no tenemos una verdadera libertad. Actuamos condicionados por esas fuerzas internas que nos hacen víctimas de nosotros mismos. Si alguien nos halaga, pues actuamos de una manera muy alegre, muy buena, ¿no? Se muestra lo que es el orgullo, etcétera, etcétera, o la vanidad. Pero si alguien nos insulta, reaccionemos de manera violenta, ¿no? Por un complejo de superioridad, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces así toda nuestra vida está influenciada, condicionada por los agregados psicológicos. Pero esto no es normal, ¿no? Tenemos que hacer un cambio dentro de nosotros. La mayoría de las veces somos juguetes de los agregados psicológicos y muchas veces también pagamos sus consecuencias, ¿no? Las consecuencias del agregado psicológico son el conflicto, el dolor y el sufrimiento. Imagínense una persona que tiene el vicio del licor, ¿no? Una persona borrachosa, va a traer dolor a su cuerpo físico porque se va a enfermar y también va a causar sufrimiento y dolor a su familia, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, nosotros somos víctimas de las circunstancias, de las personas, ¿no? De lo que dicen o dejan de hacer, ¿no? Que hacen que nuestros egos reaccionen, ¿no? Hay un aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta, que es que el ego es reaccionario. En cada momento, cada vez que le insultan o le agreden o provocan a un yo, a un defecto como la envidia, el orgullo, la lujuria, etcétera, él siempre va a reaccionar. Por eso que nosotros no somos libres, ¿no? Y tenemos que estar por encima de esos condicionamientos. Para eso vamos a dar algunas prácticas, ¿no? Al final. El sentido de nuestra existencia. Se dice que la esencia viene de las estrellas, ¿no? Eso también lo vamos a explicar más adelante, pues, de las dimensiones, ¿no? Pero por el momento vamos a decir que viene de las estrellas, ¿no? De ese mundo superior, sutil, de esas dimensiones superiores. Nuestros padres han creado un receptáculo, han creado pues este cuerpo físico para que en ella pues viva lo que es la esencia. Cada uno de nosotros ha venido a este mundo por algún motivo, tiene alguna razón de ser, ¿no? Como se dice, su misión en este mundo, ¿no? Y cada uno de nosotros debemos conocer y descubrir nuestra misión, el motivo de nuestra existencia. ¿Por qué? Porque hay un dicho que dice, ¿no? Trágica es la existencia de alguien que muere sin saber el motivo de su vida. A la medida que la esencia comienza a despertar y se haga consciente, vamos a descubrir que estamos inmersos en el dolor y del sufrimiento. Y aquello que hace que la vida de nosotros sea trágica son los yoes, los defectos. Debemos de luchar por eliminar cada uno de estos agregados psicológicos para que nuestra esencia se purifique, ¿no? De esos elementos indeseables, de esos defectos, de esos yoes.
¿no? Y así poco a poco, pues la conciencia, la esencia despierte, ¿no? Y se dé cuenta cuál es el motivo de su existencia. Para ello, pues vamos a dar la primera práctica de autoconocimiento, ¿no? Para descubrirnos en realidad, ¿no? Quiénes somos y que dentro de nosotros hay esos aspectos negativos, ¿no? Para poder percibir con esos sentidos internos a esos elementos o defectos psicológicos, ¿no? Y esta técnica es la práctica de la autoobservación, ¿no? Y esto lo vamos a ir desarrollando pues más adelante. El objetivo de nuestra vida, de nuestra existencia, no solamente es creer, es crecer, nacer, crecer y morir, ¿no? O tener muchas experiencias, como les decía anteriormente, muchas experiencias, pero que no hemos aprendido de esas experiencias, lo único que va a hacer es endurecer nuestro corazón, ¿no? Debemos ser conscientes de nuestras experiencias, el por qué, cuál es el aprendizaje que he sacado de esa experiencia, ¿no? Tenemos que vivir el momento, no sentir el ahora, pero con la conciencia, ¿no? Vivir el ahora, pero desde el punto de vista de la conciencia. Porque muchos de nosotros dicen, voy a vivir el momento y dar riendas sueltas a los agregados psicológicos, porque lo vive el momento desde el punto o gravitando con los yoes. No, hay que vivir el momento pues sintiendo lo que estamos haciendo, respirando, dando gracias a Dios por un minuto de existencia, por este presente, ¿no? Que es un obsequio, ¿no? Entonces ser reflexivos, ¿no? Y poco a poco vamos a ir encontrando el objetivo, el sentido de nuestra vida. Y el sentido de nuestra vida simplemente es despertar, despertar la esencia, que se dé cuenta que hay agregados psicológicos, que elimine esos agregados psicológicos y poco a poco purificándose y ir acercándose a su verdadero ser. En la próxima clase vamos a estar viendo lo que es ese enigma que se ha estudiado por científicos, que es la conciencia humana. ¿Qué es la conciencia? ¿No? Y cómo vamos a despertar esa conciencia, ¿no? También vamos a dar una práctica para ello, ¿no? De dónde viene, en qué estado se encuentra y cómo podemos desarrollar la conciencia. Y qué beneficio nos va a traer a nuestra vida si desarrollamos la conciencia. Bueno, para ir terminando, vamos a ir viendo lo que es esta práctica de la autoobservación. La observación de sí mismo es un medio muy importante para lograr la transformación de fondo. Toda persona que quiera eh, dar el primer paso en ese camino de la iniciación espiritual, en ese camino esotérico porque es profundo, interno, tiene que partir por esta técnica que es la autoobservación. Conocer es diferente a autoobservación. Eh, Conocemos que estamos mal porque algo nos cae mal, ¿no? Pero eso no significa que le estemos observando. Sabemos, por ejemplo, que Rosa nos cae mal, ¿no? Conocemos eso, pero es muy diferente que observar por qué esa persona me cae mal. Una cosa es conocer, ¿no? Esto de acá es una silla, ya conocí, se acabó, es algo mecánico, pasivo, pero es muy diferente a observar la silla, porque cuando nosotros observamos, vemos cada suceso como algo nuevo, ¿no? Y aprendemos algo nuevo, ¿ya? Entonces, la observación de sí mismo es algo activo y nos transforma. Es una atención dirigida hacia adentro, ¿no? Y descubrir qué cosa nos está pasando, ¿no? Y es algo positivo. En cambio, conocer no nos transforma y es algo pasivo y mecánico. Si alguien nos cae mal o alguien nos cae de manera antipática, ¿no? Entonces, uno advierte que dentro de sí mismo hay una multitud de pensamientos que se acumulan en la mente, voces, uno escucha, ¿no? ¿Qué está diciendo esa voz? Nos damos cuenta por qué estamos tratando mal a esa persona.
¿no? Que le tenemos antipatía, ¿no? Pero para todo ello se necesita de una atención dirigida intencionalmente hacia adentro, ¿no? Para conocer todos esos detalles, necesitamos que nuestra atención se dirija hacia adentro, pero no desde el punto de vista que ya conozco, ¿no? Ya sé que esa persona me cae mal, se llama tal, ya conozco, no. Tenemos que auto-observarnos. ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Por qué me cae antipática esa persona? ¿Por qué hay unas voces que me dicen que es así, que es asá, que es asá? ¿No? Eso tiene que ver mucho con la autoobservación, ¿no? La autoobservación es una atención dinámica, ¿no? Que proviene de la parte observante, mientras que los pensamientos, esas voces que hay en nuestra mente, esas emociones, pertenecen a la parte del observado. Conocer es algo pasivo y mecánico, mientras que la autoobservación es algo consciente y parte de la esencia. Entonces en este momento diremos que la esencia es el que se va a poner en actividad y va a autoobservar qué está pasando en su interior, quiénes son esas voces, de dónde vienen, qué dicen, etcétera, etcétera. La esencia es el observador y los agregados psicológicos, los yoes, la personalidad es la parte observada. También tenemos que diferenciar en lo que es el pensar y observar. Alguien puede pensar muchas cosas sobre algo, pero eso no significa que se esté auto-observando. Debemos ver a los yoes en acción, descubrirlos en nuestra psiquis, comprender que cada yo tiene atrapada un porcentaje de conciencia, ver el daño que nos causa en nuestra vida y a los demás. Y diremos qué está haciendo ese yo, qué está diciendo, qué está sintiendo, qué quiere, por qué me atormenta, ¿no? Con sus miedos. Veremos elaboradas mentiras, excusas, deseos, comedias privadas, dramas personales, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros estamos en autoobservación, vamos a ver todos esos detalles de los agregados psicológicos. Por lo general justifican y maquillan su forma de pensar y su forma de sentir y actuar. Si uno de verdad termina dividiéndose en dos, en observador y observado, ¿no? Eh, va a estar dando el primer paso al autoconocimiento, ¿no? Y también tenemos que hacer una diferenciación entre observar y auto-observarnos. Ambas necesitan una atención, exigen una atención dirigida a algo. La observación lo hace pues hacia el mundo exterior. Cuando nosotros observamos un objeto, vemos de qué color es, sus características y vamos aprendiendo, ¿no? De esa observación. Sin embargo, en la autoobservación nosotros ya no utilizamos los cinco sentidos, utilizamos otros sentidos interiores. Eh, y vamos viendo pues esos aspectos psicológicos que se mueven dentro de nosotros, que son los agregados psicológicos. La observación modifica la mecánica del mundo. Si vemos una silla que le falta una pata, pues lo vamos a arreglar. En cambio, en la autoobservación es un medio para nosotros hacer un cambio en nuestro mundo interior, ¿no? En nuestros pensamientos, sentimientos, ideales, etcétera, 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 ¿no? Y como hemos dicho también en las clases anteriores, nosotros vivimos más en el mundo interior que en el mundo exterior. En el mundo interior, pues amamos, odiamos, maldecimos, anhelamos, sufrimos y premiamos. En conclusión, esta práctica de autoobservación va a ser el medio práctico a través del cual nosotros vamos a lograr el autoconocimiento. Vamos a alumbrar con esa linterna a nosotros mismos y vamos a descubrir que dentro de nosotros hay esos agregados psicológicos, esos yoes. Y a la medida que nosotros vamos eliminando esos yoes, esos agregados psicológicos, vamos a despertar. Y a la medida que vamos despertando un poco más, un poco más, un poco más,
vamos a ir desarrollando la conciencia. Es por eso que esta práctica de la autoobservación es muy importante. Asimismo, vamos a hacer ahorita, porque también es un alimento de la esencia, lo que es la meditación, pero en un nivel un poco más como para principiantes. Vamos a comenzar con la relajación. Entonces, cada uno de nosotros nos vamos a poner en una silla cómoda, en un sillón, con las manos reposando sobre nuestras piernas y que la columna esté direccionada con la cabeza. Tenemos que poner una posición relajada. Tenemos que encontrar una posición correcta y cómoda. Y cada uno de nosotros, en el lugar donde se encuentre, sentir esa armonía del silencio, sentir la armonía de esa música clásica que estamos escuchando, escuchar el sonido de los pájaros, de la naturaleza, o simplemente sentir, escuchar el sonido de ese silencio, que es una vibración bien, pero bien sutil. Cada uno de nosotros vamos a ir cerrando los ojos. Vamos a hacer unas respiraciones lentas, inhalando por la nariz 5 segundos, luego reteniendo esa respiración por 5 segundos y luego botarlo exhalando por la boca también 5 segundos. Todo lentamente. Tenemos que llenar bien los pulmones, hacer respiraciones profundas y sentir cómo el cuerpo se va relajando poco a poco. Hacer inhalaciones, retener y expulsar el aire. Sentir la respiración. Disfrutar esta armonía que se va creando en este momento. Esta armonía que es parte de nuestro mundo interior. De esta manera nos vamos relajando, escuchando la música. Bueno, esta práctica lo pueden hacer en su casa, alargando un poco más. Pueden comenzar con 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 1 hora. Y ya si hacemos 1 hora ya de relajación, pues ya estamos ya a puertas para realizar esa otra práctica que es la meditación. Bueno, hasta aquí este tema de personalidad, esencia y ego, que es el tema número 2. Y les esperamos pues para la próxima clase, que es el despertar de la conciencia. Muchas gracias.